31 misterios y curiosidades donde los líderes sumerios vivían. Las tumbas reales de Ur. Los descubrimientos arqueológicos de alto perfil ocuparon los titulares de los diarios de todo el planeta en la década de 1920. Por una parte, en noviembre de 1922, el arqueólogo británico Howard Carter anunciaba el descubrimiento de la tumba de Tutankamón. Por otra parte, en 1926, el arqueólogo británico Leonard Woolley y su equipo comenzaban a develar los fascinantes tesoros de las tumbas reales de Ur, tumbas que superan los 4.000 años de antigüedad. Las ruinas de Ur están ubicadas al sur de Irak, a 225 kilómetros al sureste de Babilonia y a 16 kilómetros al oeste del actual lecho del río Éufrates. Ur y la ciudad donde nació el patriarca Abraham fue durante el tercer milenio una importante y poderosa ciudad-estado mesopotámica, que se ocupó desde el 5000 a.C. hasta el 300 a.C., aproximadamente. Las tumbas reales han develado al mundo información sobre una de las regiones históricas más importantes, Mesopotamia. Por eso hoy te traemos un recorrido histórico sobre las primeras excavaciones en Ur, que avivó el interés nuevamente en la antigua ciudad sumeria y los fascinantes hallazgos en varias de estas tumbas. Antes de meternos a fondo, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. Número 1. Identificación y primeras excavaciones de la ciudad de Ur. Ur ya había sido identificada en 1849 por William Loftus, explorador y excavador arqueológico británico. Luego, entre 1853 y 1854, el cónsul británico en Embasora, John George Taylor, realizó unas excavaciones en Ur, usando criterios de la época y en nombre del Museo Británico. Taylor fue uno de los primeros arqueólogos que se aventuró a investigar sobre las antigüedades de Oriente Medio, y de acuerdo con la opinión de algunos expertos, las excavaciones no buscaban en sí desentrañar la historia de Ur, sino hallar tesoros, y cuando encontraron ciertas piezas de valor para exponerlas en varios museos de Europa, se marcharon. Y de los restos de ladrillo se formó una especie de cantera que fue aprovechada por los lugareños para construir sus casas en las áreas circundantes. El que el mundo concibiera que la antigua ciudad sumeria no tuviera ningún otro atractivo, diluyó en los expertos el interés por descifrar la historia de Ur. Para muchos arqueólogos no hubo rigurosidad científica durante estas primeras excavaciones. Ur no era vista como un terreno rico en información histórica. Algunos de estos hallazgos importantes se localizaron, como el Zigurat, construido durante la Edad del Bronce temprano, estructura que luego de deteriorarse fue restaurada por órdenes del rey Nabónido. El Zigurat es una enorme pirámide escalonada y fue construido en honor al dios de la luna, Nana-Sin. Hoy es una de las construcciones mejor conservadas de la era mesopotámica. Número 2. La traducción de la epopeya de Gilgamesh alimentó nuevamente el interés en la era mesopotámica en 1872. La antigua cultura de Mesopotamia despertó el interés de museos, universidades y coleccionistas de Europa y Norteamérica, desde que el asiriólogo George Smith realizó una ponencia. Smith había estado descifrando una serie de tablillas de arcilla de la biblioteca de Asurbanipal, que estuvo ubicada en Nínive. Ese texto es considerado la obra literaria conocida más antigua del planeta. La epopeya de Gilgamesh, que pudo haber sido escrita antes que las escrituras hebreas, alrededor del año 2100 a.C., y que relata la historia de un gran diluvio que se asemeja al que se describe en el Antiguo Testamento. Las tablillas, que por cierto están incompletas, datan de la tercera dinastía de Ur, y cuyo protagonista es un rey llamado Gilgamesh, quien gobernó la ciudad hace casi 5000 años. Las tablillas fueron halladas a principios de la década de 1850 por Austin Henry Layard y su equipo en la biblioteca de Asurbanipal, Nínive. Smith fue contratado por el Museo Británico para traducirlas. Cuando ya había traducido varios fragmentos que relataban de un gran diluvio, los leyó ante la Sociedad de Arqueología Bíblica en 1872 en una multitudinaria ponencia. Los diarios informaron sobre la conferencia y así alimentaron el interés público en la era mesopotámica. Universidades y museos de Gran Bretaña, Francia, Alemania y Estados Unidos dieron inicio a una serie de expediciones arqueológicas para hallar vestigios de las civilizaciones sumeria, asiria y babilónica.
Entre los sitios que terminaron siendo excavados estuvo la antigua ciudad sumeria de Ur, que ya para el 400 a.C. comenzó a quedar deshabitada debido al desvío del río Éufrates, que la aisló porque el nuevo curso del fluvial hacía hostil cualquier intento de supervivencia. Con el tiempo, la ciudad quedó sepultada. Número 3. Dos importantes museos acuerdan nuevas excavaciones en Ur en 1922. En 1922, Charles Leonard Woolley, Catherine Woolley, su esposa, que también era arqueóloga, y una flota de trabajadores locales a su cargo, comenzaron las excavaciones en Ur, gracias al acuerdo entre el Museo Británico y el Museo de la Universidad de Pensilvania en Filadelfia. El reconocido y metódico trabajo que Woolley había llevado por varios años en Oriente Próximo lo hicieron el candidato idóneo para este importante trabajo arqueológico. Así, muchas partes de la ciudad se fueron desenterrando sistemáticamente y metódicamente, lo que de a poco fue desentrañando el enigma de la cultura sumeria a través del urbanismo de Ur, de la organización de sus calles. Número 4. El descubrimiento del cementerio de Ur. Esta necrópolis funcionó en el transcurso de la segunda mitad del tercer milenio, por lo menos durante unos 3 siglos, y debido a la singularidad de sus tumbas reales, a la cantidad de entierros y a los grandes tesoros que guardaba, es considerado uno de los lugares más privilegiados de esta antigua ciudad sumeria. El arqueólogo, durante el primer año de excavación y gracias al hallazgo de pequeños objetos de oro, intuyó por su experiencia que había un cementerio en un punto del yacimiento. Número 5. El lugar era llamado Trinchera del Oro por Woolley y su equipo. Cuando Woolley y su flota de trabajadores comenzaron su trabajo de excavación, cavaron cerca de las ruinas del sigurat de una zanja o trinchera, y entonces comenzó a aparecer evidencia de entierros y joyas de oro y piedras preciosas. Eso hizo que Woolley y el equipo se refirieran a ella como Trinchera del Oro. Número 6. Woolley decidió detener las excavaciones por unos años. Pese a comprender que en aquella área de Ur había una necrópolis, Woolley fue consciente en que apresurarse a excavar en ese momento resultaría contraproducente por varios motivos. Temía que debido a las piezas de oro que se hallaron inicialmente, la expedición desvirtuara su propósito, y por su experiencia sabía que estaba a punto de dar con las tumbas repletas de grandes tesoros. Además, varias de las piezas de oro se estaban desapareciendo, y Woolley presumía que era responsabilidad de la flota de trabajadores locales. Así que necesitaba asegurarse de que los tesoros estuviesen a salvo, y de no llamar la atención de trabajadores ni de los lugareños inescrupulosos. Asimismo, estos trabajadores no tenían la suficiente experiencia para excavar entierros, y no quería poner en riesgo ni los sitios vírgenes, ni los delicados artefactos. Era un arqueólogo muy celoso y quería minimizar errores. Buscó por un buen tiempo y meticulosamente a trabajadores responsables y también a quienes los comandaban. Tenía que ganarse la confianza de ellos y consolidar su autoridad para estar seguro de que iban a excavar siguiendo sus criterios profesionales y que no tomarían para sí los artefactos conforme los encontraran. Así, por unos años, fue estableciendo una cronología definitiva a medida que excavaba el resto de la ciudad y estudiaba sistemáticamente los distintos estragos del yacimiento de Ur, para estar seguro de cómo debían realizarse las excavaciones en la necrópolis. Si bien dar con tesoros podía ser importante, Woolley estaba más interesado en indagar sobre la vida y las prácticas mortuorias que realizaba una civilización tan trascendental como la sumeria. Número 7. Woolley inicia las excavaciones en la necrópolis de Ur en 1926. Cuando ya Woolley se aseguró de que la excavación se haría sin los riesgos que temía, comenzó el trabajo de excavación en la necrópolis de Ur. Contaba con trabajadores que reconocían su autoridad y también con la colaboración de Max Mallowank, un joven arqueólogo que unos años después se convertirá en el nuevo esposo de la escritora y dramaturga británica Agatha Christie. Número 8. Las primeras tumbas encontradas tenían un ajuar muy pobre. En 1926, un buen número de tumbas fueron encontradas tras las excavaciones hechas por Woolley y su equipo. En esta primera campaña, y de acuerdo con los registros, se hallaron unos 700 entierros. Cada entierro era de una persona y contaba con un ajuar muy pobre. Número 9. El puñal de oro con empuñadura de lápiz lazuli y otros tesoros en el fondo de una fosa. A finales de esa primera campaña hallaron numerosas armas de bronce en el fondo de una fosa. Dieron con un saquito de oro que en su interior guardaba un juego de instrumentos de tocador, cada instrumento elaborado con oro. Pero el hallazgo más espectacular fue un puñal de oro con empuñadura del lapislázuli. Era la primera vez que en suelos sumerios hallaban riquezas no solo de un gran valor, sino también de una excelente calidad artística, lo que incrementaba el frenesí de los trabajadores. Número 10. Entre 1800 y un poco más de 2000, se promedia el número de tumbas encontradas.
Entre 1800 y más de 2000 tumbas se localizaron en la necrópolis de Ur, la mayoría catalogadas como simples fosas, con un solo cuerpo dentro de un ataúd de arcilla o envuelto en esteras de caña. Alrededor de los restos humanos había artículos personales, una pequeña cantidad de joyas y algunas vasijas. Muchas de esas tumbas fueron saqueadas, pero aún en ellas se hallaba un importante vestigio de la cultura sumeria. Número 11. Las famosas 16 tumbas reales de Ur. Del hallazgo de los más de 1800 entierros, 16 captaron la atención de Woolley porque se salían del patrón. Eran tumbas de piedras y no simples fosas. Podían tener varias cámaras. El arqueólogo las denominó tumbas reales, las más maravillosas jamás vistas en Oriente. Las catalogó así por la cantidad de extravagantes ajuares funerarios, además de que junto al ocupante principal había también restos de otros humanos que posiblemente fueron sus asistentes. Número 12. Se desconocen los nombres de los ocupantes principales en la mayoría de las tumbas. Los nombres de los ocupantes principales se desconocen en la mayoría de los casos. En algunos, los sellos cilíndricos dan pistas al respecto. Número 13. A las tumbas reales se les designó con un código. Todas las tumbas tienen un código que comienza con PG, que en inglés son las iniciales de Private Grave, que traducido al español sería tumba privada. A las iniciales le sigue el número. Número 14. La tumba PG 755. Nuevos hallazgos iban emergiendo en la primera campaña a medida que se excavaba. Uno fue lo que parece ser la tumba del rey Mesca-Lamdug, uno de los primeros gobernantes sumerios de la primera dinastía de Ur, y de cuya existencia se sabe gracias a un sello cilíndrico real encontrado en la tumba PG 1054. La tumba de Mesca-Lamdug es la PG 755, aunque Woolley puso en duda que la tumba fuese de un rey porque en ella no había esclavos, y además su nombre no aparece en la lista de reyes sumerios. Algunos registros apuntan a que puede ser más bien el padre del rey, Mesa-ne-Pada, de Ur. El hallazgo de estos tesoros fue durante el final de la primera campaña, y él temía que el área fuese saqueada por los trabajadores en su ausencia. Este relato en sus informes que envió por el jeque de la tribu de la zona para que le asegurara que durante el receso ningún trabajador extraería tesoros del lugar. Afortunadamente para Woolley, nadie se atrevió a hacer más excavaciones hasta que comenzara la siguiente campaña en el año de 1927. Número 15. Tumba PG 789. La también llamada tumba del rey se cree que pertenecía al esposo de la reina Puabi, de quien se desconoce el nombre, y tenía una cámara que siglos antes de la excavación había sido saqueada. Sin embargo, se logró documentar el sacrificio de sirvientes gracias a que el denominado Pozo de la Muerte estaba intacto. Además, había algunos objetos de lujo como una lira y 2 carros. Número 16. Tumba PG 779. Esta tumba fue saqueada en la antigüedad y no se sabe el nombre de quién la ocupó y cuántos asistentes tenía. Aunque se ha sugerido que un ocupante principal puede ser Ur-Pavilsag, de quien se sabe por un fragmento de inscripción encontrado allí y que posiblemente falleció en 2550 a.C., pero por haber sido saqueada no se puede afirmar plenamente. Contaba con una gran cámara construida en piedra con 4 habitaciones. No tenía un pozo de la muerte, claro, pero las cámaras tenían múltiples habitaciones que podían cumplir esa función. 2 de las cámaras sufrieron daños severos por el derrumbe del techo. Número 17. La tumba PG 800, la de la reina Puabi o Pu-Abi. Se determinó que PG 800 perteneció a la reina o sacerdotisa Puabi, porque su nombre estaba en escritura cuneiforme con un sello cilíndrico ubicado en esa tumba. La fosa tenía un impresionante tesoro y es una de las que no fue saqueada, por lo que estaba intacta cuando Woolley y su equipo la hallaron. Puabi tenía joyas y otros ornamentos, como un hermoso tocado con 20 hojas de oro, cuentas de coralina y lapislázuli, además de una peineta con una estrella de 5 puntas. Cerca de una de sus manos tenía una copa de oro, pero otras copas de oro se consiguieron en la antecámara de la tumba, cerca de un cofre de madera que estaba descompuesto, y donde se cree se guardaron las prendas de la reina. En esta tumba había también copas de plata, esteatita y electrum, un carruaje de madera con decoraciones en piedras preciosas, nácar y oro, cabezas de leones y toros bien esculpidas, entre otros tesoros. Número 18. La tumba PG 1237, la Gran Fosa de la Muerte. Fosa de la Muerte fue el nombre con el que Woolley designaba a 6 entierros que habitualmente estaban conectados por medio de un pozo vertical con la superficie y que posiblemente se construyeron muy cercanas a la tumba del rey o gobernante. Dentro de esta categoría hay una fosa que resulta ser la más famosa de todas,
la Gran Fosa de la Muerte, identificada con el código PG-1237 y que data de por lo menos del año 2450 a.C. Allí encontraron una gran cantidad de restos humanos lujosamente vestidos y dispuestos en hileras ordenadamente. Aquí había 74 cuerpos humanos, 6 de ellos eran hombres localizados en la entrada de la fosa y portaban cascos y armas, así que se cree que eran protectores de la fosa. Los 68 restos humanos eran mujeres. Esta puede ser una muestra de los grandes sacrificios humanos que por costumbre tenían en Ur. En esta fosa hay un cuerpo femenino que resalta por sus ornamentos y vestimenta bastante elaborados, por lo que se cree que es la dueña de la tumba, pero no se ha identificado. Número 19. Las tumbas reales arrojaron pistas sobre el estilo de vida en Ur. Sin el hallazgo de estas tumbas reales sería imposible comprender del todo la vida, historia y cultura de los habitantes de Ur. El hallazgo de los sirvientes, aunque en sí mismo no son un tesoro, son de un valor incalculable porque ofrecen información del estatus social del difunto principal de la tumba. Por muchas de las piezas encontradas y los materiales para su manufacturación, como piedras preciosas, metal y madera, carentes en el sur de Mesopotamia, se evidenció la importancia de las redes comerciales, por las que también los lujos de la nobleza accedieron a Ur. Los instrumentos de cuerdas encontrados en varias tumbas ofrecen pistas de que la música era una parte importante de los sumerios, incluso en sus rituales funerarios. Número 20. Los asistentes enterrados habrían sido sacrificados. Para Wuli, los asistentes enterrados en estas tumbas reales habrían sido sacrificados para que acompañasen en el más allá a su rey o reina tal y como lo hicieron en vida. Algunas fuentes informan que los sirvientes pudieron haber muerto por su propia mano. Sin embargo, unos tantos presentaron traumatismos, lo que pone en duda que esta circunstancia se haya aplicado siempre. Si bien los sacrificios sangrientos eran habituales en muchas culturas, en los entierros mesopotámicos eran poco usuales y no eran tan sangrientos. La cantidad de cuerpos de los séquitos no era la misma en todas las tumbas. Cada una podía contener desde media docena hasta varias ventenas de cuerpos de criados. Número 21. Otros de los tesoros encontrados. Había más riqueza y tantas manifestaciones artísticas, vasijas de bronce, lapislázuli, oro, plata y alabastro. Incluso había hasta un tablero de juegos. Número 22. Varios de los valiosos objetos fueron reconstruidos. Pese a que muchos objetos estaban en buen estado, otros se deterioraron o estaban en una situación muy comprometida, en especial los enterrados directamente en la tierra y los que tenían alguna parte de madera. Sin embargo, debido a la experiencia de Wuli, varios fueron sacados meticulosamente y las partes dañadas se reconstruyeron gracias al uso de yeso y a las impresiones en el suelo. Número 23. El arpa con cabeza de toro barbado. Este es un instrumento de cuerda con forma de trapecio invertido hallado en la tumba del rey, que fue saqueada antes de la excavación de Wuli. De los 4 instrumentos de cuerdas localizados en el cementerio de Ur, este es el más elegante. Toda la cabeza consta de una sola pieza chapada en oro, está sobre la caja de sonido hecha de madera y betún, y fue manufacturada en lámina de oro. La caja de sonido fue reconstruida gracias a la astucia arqueológica de Wuli y al uso del yeso. La barba y los ojos son del lapislázuli, también tienen orejas y cuernos chapados en oro, y que están unidos a la cabeza con pequeñas clavijas. Según el Museo Penn, el toro representa al dios del sol mesopotámico, Utu Shamash, también dios del juicio y del destino. La barba simboliza la sabiduría que ha de dominar ante la naturaleza animal. El arpa reposaba en el Museo Nacional de Irak cuando lastimosamente fue robada durante la invasión de 2003 a Irak, y apareció después con severos daños. Solo la cabeza con forma de toro logró preservarse. No obstante, una réplica fue reconstruida con colaboración internacional y con el trabajo conjunto de importantes entidades como el Instituto West Dean College y la Universidad de Loughborough. Existen unas liras de estilo muy similar, una de ellas es la lira de plata y otra es la lira de la reina, pero no tienen el detalle de la barba lapislázuli, entre otros. Estos instrumentos de cuerdas aproximadamente se remontan entre los años 2550 y 2450 a.C. Número 24. Sellos cilíndricos. Estos son cilindros en los que se graban motivos con un escrito escueto que incluye el nombre del dueño. Con frecuencia, los sellos cilíndricos hallados en las tumbas reales de Ur tienen inscritos los nombres del gobernante o rey fallecido. Cerca de los restos de la reina Puabi se recuperaron 3 de ellos. Número 25. El estandarte de Ur. Esta es una caja de madera hueca que tiene cerca de 4.600 años y que se halló junto al esqueleto de un hombre sacrificado.
El para qué se usaba es un enigma. Se cree que es un estandarte militar en el que se relata una secuencia narrativa, con escenas que, por un lado, aluden a una guerra y por el otro, a la paz. Dichas escenas se representan en cada lado por medio de los mosaicos con instrucciones de concha, lapislázuli y piedra caliza roja. En los dibujos se perciben a unos hombres que conducen animales o cargan mercancía, y hay otras figuras que están sentadas y que se consideran importantes. Número 26. El casco de Ur. Este casco está hecho completamente de oro martillado y data del 2600 a 2300 a.C. Se cree que pertenecía al rey Mezcalamduc de Ur, aunque hay debates al respecto. Número 27. Carnero en un matorral. El carnero en un matorral es en realidad una cabra en un árbol. La pieza data aproximadamente de entre los años 2600 a 2400 a.C. Esta pieza y otra igual fueron encontradas durante el periodo de 1928 a 1929 en la Gran Fosa de la Muerte. La cabra se estira para alcanzar las hojas de las ramas altas del árbol, algo muy habitual a lo largo de las orillas de los ríos Tigris y Éufrates. La cabra tiene las patas traseras apoyadas en el suelo, en tanto que las delanteras están levantadas para intentar alcanzar las ramas más altas. El nombre carnero en un matorral lo designó Woolley luego de la narración de la atadura de Isaac en Génesis 22:13, la famosa historia en la que Dios ordenó a Abraham, nacido en Ur, que sacrificara a Isaac, su hijo, pero que después de comprobar la obediencia de Abraham, Dios detuvo el sacrificio del niño y en su lugar ordenó a Abraham que sacrificara un carnero. La cabeza y las patas fueron recubiertas con oro y buena parte de la pieza tenía cobre, lapislázuli y betún, entre otras cosas. La pieza tenía un núcleo interior de madera que los embates del tiempo terminaron dañando. Además, cuando se encontró estaba aplastada por el peso del suelo sobre ella, lo que deformó un poco la figura, que tras una cuidadosa excavación, se presionó levemente para devolverle su forma original. Aunque el cuerpo había sido moldeado de forma tosca, se pudo ver que el núcleo de madera había sido finamente cortado para la cara y las patas, así que la pieza es una muestra más de la habilidad de los artesanos de Ur. Número 28. Los objetos de cerámica han aportado información importante sobre Ur. En el cementerio de Ur se encontraron varios objetos elaborados con cerámica. Había una variada gama de estilos de jarras y cuencos. De acuerdo con los registros arqueológicos, los tazones cónicos están divididos en dos clases partiendo de los diámetros de sus bordes. Para los eruditos, la cerámica ha sido importante para fechar los entierros en Ur, pues las han comparado con otros objetos de cerámicas encontrados en otros lugares que antes conformaron Mesopotamia. Además, la gran cantidad de objetos localizados ha hecho pensar que Ur era un importante centro de producción de cerámica. Número 29. El uso del lapislázuli era bastante común en los tesoros de Ur. Las piedras preciosas hicieron buena parte de los tesoros encontrados en Ur. La piedra más común fue el lapislázuli, que se considera se trajo desde Afganistán y está presente en varios objetos artesanales, el estandarte de Ur, el arpa de toro barbado y los tocados de las mujeres, entre otros. Número 30. Los tesoros de las tumbas reales de Ur eran más antiguos que los de la tumba de Tutankamón. En noviembre del año 1922, cuando Woolley tenía unos meses de iniciar su trabajo de reconocimiento en Ur, el también arqueólogo británico Howard Carter captaba la atención de los diarios del mundo tras descubrir en Egipto la tumba de Tutankamón. Allí se encontraron valiosos objetos de unos 1000 años de antigüedad, mientras que los que Woolley halló datan del año 2500 a.C. Número 31. La mayoría de las valiosas piezas fueron sacadas de Irak. Como resultado de las excavaciones lideradas por un británico, muchas de las preciosas reliquias no permanecieron en Irak, sino que fueron llevadas a Inglaterra. Otras tantas fueron trasladadas al Museo de Arqueología y Antropología de la Universidad de Pensilvania, en Filadelfia. Asimismo, en el Museo Metropolitano de Arte de Nueva York se encuentran algunas de esas valiosas piezas históricas. En el Museo Nacional de Irak, en Bagdad, solo había una pequeña cantidad de artefactos del cementerio. Sin embargo, en 2021, y después de la insistencia de las autoridades iraquíes, junto con su embajada en Washington, se decidió devolver a Bagdad unos 17,000 tesoros arqueológicos que fueron saqueados durante la invasión de Irak iniciada en el año de 2003. Woolley y su equipo escribieron un valioso capítulo en la historia del hombre con este hallazgo. Esta excavación finalizó en 1934, cuando ya Irak se había independizado de Gran Bretaña. En Inglaterra recibió el reconocimiento por su labor. Él y su esposa documentaron los hallazgos en libros. Agatha Christie también se inspiró en estos descubrimientos para escribir.
Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor, compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos para que también sepan más de estos 31 misterios y curiosidades donde los líderes sumerios vivían, las tumbas reales de Ur. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte. No se te olvide seguirnos en todas nuestras redes sociales, que van a estar aquí abajo en la descripción. Recuerda, un pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla.